Muy buenos días, tardes, noches a todos. Mi nombre es Jesús Daniel Mendivel, soy estudiante de medicina de la Universidad del SINU y el día de hoy vamos a estar viendo el tema de dermatitis atópica de la Rotación de Dermatología. Empecemos definiendo qué es la dermatitis atópica. Es una enfermedad inflamatoria cutánea, que es de las más frecuentes y de las que más se suelen ver en la práctica clínica, que va a estar caracterizada principalmente por un prurito intenso, cerosis, inflamación crónica, entre otro tipo de manifestaciones que ya veremos más adelante. Y más allá de ser un problema dermatológico, las guías clínicas insisten en que la dermatitis atópica es una enfermedad inmunitaria sistémica que tiene un gran compromiso de la barrera cutánea, de la respuesta inmunológica adaptativa y de la microbiota. Por ello, estas guías recalcan que su comprensión e intervención debe ser multifactorial. En términos epidemiológicos, la dermatitis atópica afecta entre un 15 a 20% de la población infantil y de un 2 a 2% de los adultos a nivel mundial. El inicio temprano es la norma en esta enfermedad, ya que en el 80% de los casos los síntomas suelen aparecer antes de los 5 años, más sin embargo hay una prevalencia del 10% de la aparición de estos casos ya entrada a la edad adulta. Estos casos suelen ser más persistentes y con respuestas más refractarias. La incidencia o la prevalencia de este porcentaje se ha intentado explicar, sobre todo en zonas desarrolladas, con la llamada hipótesis de la higiene, que sugiere que una menor exposición microbiana, sobre todo durante la infancia, limita la maduración inmunitaria, lo cual provoca una mayor respuesta alérgena al momento del contacto. Y un estudio epidemiológico del proyecto DAFAC, con 633 intervenciones, arrojó que el 63% de los motivos de consulta eran criterios mayores de diagnóstico, los cuales ya veremos también más adelante. Pasando a la etiopatogenia, vemos que hay tres factores principales, los cuales son factores genéticos, de barrera e inmunológicos. Empezando por los factores genéticos, vemos que uno de los hallazgos más sólidos que ha arrojado la literatura y la investigación científica ha sido la mutación del gen FLG, el cual codifica la filagrina, la que es una proteína esencial para la formación del estrato córneo y la retención de agua en la piel. Cuando esta filagrina es defectuosa o está dañada, se produce una pérdida transepidérmica del agua, aumentando el pH cutáneo y una mayor penetración de alérgenos y microorganismos, lo cual predispone a una sensibilización y colonización de estafilococo áureo. Además, en investigaciones posteriores se han identificado genes que regulan citocinas como la IL-4, la IL-13 y la 31, todas implicadas en la inflamación tipo Th2, características de esta enfermedad, sobre todo en etapas más tempranas. De hecho, revisando hasta un 70% de estos casos de los pacientes, sus historias familiares suelen estar predispuestas por antecedentes de atopía, como es el asma, la rinitis o la dermatitis de base. Luego tenemos las disfunciones de barrera cutánea, y es que la piel en estos pacientes no solo es atópica, es decir, no solo está seca, sino que está estructuralmente dañada. Disminuye la síntesis de ceramidas y ácidos grasos libres, lo cual produce que se aumente el pH, se pierde la función de las uniones estrechas, las tight junctions, y como resultado la piel se vuelve más permeable, se coloniza más fácilmente y se exacerba la inflamación local. Ahora, en inmunología, vemos que el eje central de aquí de la dermatitis atópica es la disregulación inmunitaria. Es decir, que en la fase aguda va a predominar una respuesta tipo Th2 mediada por IL-4, IL-13 y IL-31, que van a estimular la producción de inmunoglobulina E y va a provocar una infiltración de eosinófilos. Y en fases más crónicas de la enfermedad se van a sumar respuestas como la Th1, la Th17 y la 22, que van a perpetuar la inflamación y va a producir una liquenificación. Y ahora, ¿qué nos dicen las guías acerca de todo esto? Bueno, las guías como la ETFAT del 2023 destacan que el eje IL-4 y IL-13 es el principal responsable del proceso inflamatorio inicial de esta enfermedad, lo cual puede justificar el uso de terapias biológicas dirigidas a estos dos mediadores, tales como el dupilumab o el tracolicumab. Pasando a las manifestaciones clínicas, vemos que el prurito intenso es el síntoma cardinal, es el eje aquí de la dermatitis atópica. Y es un prurito que no deja dormir y que genera escoriaciones más típicamente, y que suele estar acompañado con cerosis marcada y lesiones que varían según la fase evolutiva de esta enfermedad, que como se ve en la tabla hay una fase aguda, subaguda y crónica. En la fase aguda es normal que se produzcan eritemas, vesículas, escutados y costras, sobre todo en partes como la cara y el cuello. En una fase subaguda van a haber pápulas y escoriaciones, más que nada en la parte del tronco. Y ya en una fase crónica, que suele ser menos del 30% de los casos aquí en esta enfermedad, ya hay liquenificación e hiperpigmentación, y es más común verlos en dorso de mano o en zonas flexoras. Y ahora
Aquí, viendo ya más de cerca las manifestaciones, vemos manifestaciones como el celeritema facial, que es común verlo sobre todo en niños menores de 5 años, la cerosis, que son las manifestaciones iniciales también de la enfermedad, sobre todo en zonas como el codo o los dorsos de las manos, las escoriaciones que suelen aparecer en la parte de la espalda, y las lignificaciones eh, que se componen de la fase crónica de esta enfermedad. Sin embargo, hay otros signos característicos que, que se incluyen como son los pliegues de Morgan y la hiperpigmentación periocular y las palmas hiperlineales. Son unas presentaciones más atípicas de esta enfermedad. Ahora, pasando al diagnóstico, vemos que el diagnóstico se va a basar principalmente por los criterios de Hanifi y Rashka, que han sido revisados más recientemente en el 2021, y se requiere de al menos 3 de estos siguientes criterios mayores, tales como el prurito, la morfología y distribución típica, el curso crónico o recidivante, y la historia personal o familiar de atopía. Y los criterios menores, hay muchos, pero se destacan principalmente la cerosis, los niveles elevados de IgE, el inicio temprano y la susceptibilidad a infecciones cutáneas. Y cabe recalcar que si bien no existe una prueba confirmatoria de la dermatitis atópica, se pueden realizar estudios complementarios para descartar diagnósticos diferenciales o confirmar eh, alergias coexistentes o de base, tales como la IG sérica total o específica, las pruebas cutáneas de alergia o biopsias cutáneas. ¿Y qué nos dice la guía sobre estas pruebas? Bueno, enfatizar principalmente los exámenes dirigidos. El diagnóstico debe ser eminentemente clínico, es decir, usar los criterios que ya se tienen, y que la biopsia se debería reservar únicamente para casos atípicos o de refracción. Y en el tema de diagnósticos diferenciales, vemos que es importante distinguir la dermatitis atópica de otras enfermedades pruriginosas, tales como la psoriasis, que su presentación suele ser placas más bien delimitadas con descamación plateada, la dermatitis seborreica, que son escamas amarillentas, sobre todo en cuero cabelludo y pliegues, la escabiosis, que si bien también presenta un prurito intenso, este es nocturno y tiene unos surcos interdigitales al rascarse. Y por último, tenemos el linfoma cutáneo de T, que son lesiones persistentes y en adultos suele ser resistente al tratamiento. Y hablando de tratamiento, ahora pasamos al tratamiento en este caso, de medidas generales, que suele ser escalonado de esta manera y se constituye en educación al paciente sobre la enfermedad y su cuidado diario importante. Evitar desencadenantes tales como la lana, jabones fuertes y un cuidado diario con el uso de cremas de emolientes ricos en ceramidas o glicerina al menos 2 veces al día. Mantener las uñas cortas, el sueño controlado y recomendar baños cortos de menos de 10 minutos con agua tibia. Y ahora, para el tratamiento farmacológico, tenemos que los de primera línea van a ser los corticoides tópicos, sobre todo durante los trópicos agudos, durante los brotes agudos, perdón, y se elige la potencia según la localización. Hidrocortisona a 1% si es en cara, mometasona, furoato de 0,1 si es en tronco, y betametasona si es en zonas engrosadas, como por ejemplo suelen ser las extremidades por periodos cortos menor a 14 días. Y luego vamos a tener los inhibidores de la calcineurina, si es un uso más prolongado, y los antihistamínicos que alivian el prurito, especialmente el prurito nocturno. Y eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.